vamos a dedicar esta clase y las que vienen, las siguientes, en resolver problemas de exámenes o las preguntas que queráis hacer también. Y bueno, yo hoy resulta que, bueno, le he estado dando vuelta a unos cuantos problemas de exámenes de años anteriores y sé que porque claro, lo he visto en la clase del año pasado, lo resolví en la clase del año pasado, porque estábamos confinados, ¿no? Se está grabado también. Pero es que realmente yo lo que quería ahora era resolver un problema en el espacio de estado que tuviera Simulink, con un esquema de control que no fuera de entrada nula y que además también discretizar y controlar el sistema en tiempo discreto. Y lo único que he visto más adecuado ha sido este, ¿vale? Entonces hay dos versiones, no sé cuándo lo explicaré mejor, si hoy o el año pasado, ¿vale? Bien. Bueno, pues de todas formas, en las siguientes clases yo trataré de buscar otros diferentes. Bueno, hay diferentes, evidentemente hay muchos. Incluso están resueltos en el campo, hay otros que no. Es posible que resuelva alguno que ya estén resueltos en el campo, pero supongo que también es diferente a que lo hagamos aquí en clase. Y también, bueno, pues buscar uno que no haya resuelto en el curso anterior, porque tengáis algunos diferentes a los que se resolvieron en su momento, ¿no? Por ejemplo, sí que he visto hoy que en el curso anterior resolvimos en clase de espacio de estado el pantógrafo, que el pantógrafo lo hicimos control PID, ¿no? O sea, hicimos de moderado, lo hicimos moderado, y también control PID, creo, ¿no? Si no recuerdo mal. Yo creo que sí. Es que control PID me acuerdo de dos. Y uno de ellos era el barco ese, la patrullera, y el otro creo que era ese. Sí, ese ejercicio, vale, muy bien. Bueno, pues ese, por ejemplo, está en el del año pasado y no lo voy a hacer este año, ¿vale? A no ser que me lo pidáis todo con muchas ganas, ¿no? Pues, y de hecho, en las próximas clases, si traéis algún problema, decir, pues a mí me gustaría que resolvierais, pues nos podemos poner con ese, ¿vale? Bien, bueno, pues este ejercicio, pues nos plantea el problema de controlar un helicóptero en una de sus fases de vuelo, ¿no? O sea, en un helicóptero pues, puede estar en fase de despegue, ¿no? De ascenso, el aterrizaje también, son situaciones diferentes, y otra de planeamiento, o sea, es decir, de un vuelo, ¿no? Que está sobrevolando, pues está sobrevolando por encima de una determinada zona, ¿no? Bien, pues en cada una de esas situaciones habría que realizar un control distinto de los actuadores que tiene el helicóptero, y por lo tanto tendríamos que obtener un esquema de control diferente, y eso es bastante habitual. Eso es bastante habitual en la industria y también control de vehículos, ¿no? Como en este caso, porque podemos tener distintos regímenes de trabajo, y como trabajamos en un sistema lineal invariante en el tiempo, pues si se tienen que linealizar las ecuaciones, pues con más razón, porque se tienen que linealizar en torno a un punto de trabajo y un régimen de trabajo. Bien, bueno, pues en este caso se trata de controlar este helicóptero, ¿no? Cuando está planeando, ¿no? Volando sobre la superficie terrestre, ¿no? Bien, entonces lo que se trata de controlar en esa situación es la velocidad de avance del helicóptero, ¿de acuerdo? Bien, pues en esa situación, pues ese control de avance, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Sería esa velocidad que tenemos hacia adelante. Bueno, está echado la letra, pero bueno, porque se ve mejor. Esta velocidad de avance, ¿de acuerdo? Y entonces, pues para controlar esa velocidad de avance, pues se tienen, normalmente se tienen varias vías de actuación, ¿no? En este caso, el control, pues como lo hacemos en esta asignatura también de una única entrada, única salida, pues solo lo vamos a controlar con una de las posibles actuaciones que tendríamos en un helicóptero, ¿no? Porque, por ejemplo, en general tendríamos el rotor, ¿no? Que sería el aspa principal que tendríamos aquí, y también tendríamos el rotor de cola, ¿vale? Y también algunos de la orientación del fuselaje, ¿no? Para un timón, ¿vale? Algún timón, ¿no? Bueno, pues en este caso, bueno, pues evidentemente vamos a hacer una única entrada, una única salida, pero como sabéis, en el espacio de estado podríamos tener varias entradas, varias salidas, pero en esta asignatura no basamos en eso, ¿no? Solo estudiamos sistema, única entrada, única salida. Bien. Bueno, pues como aquí se dice, pues se puede modelar en esa situación de vuelo, pues, ¿no? Pues como un sistema de tercer orden, como veis aquí,
directamente tenemos ya el modelo en espacio de estado. Y otra cosa que os aviso, supongo que habéis visto otros exámenes, ¿no? No siempre se pone directamente el modelo en espacio de estado. En algunos exámenes, lo habréis visto algunos, si no, pues ya prestad atención a eso, no se ponen las ecuaciones, ¿no? O se pone una función de transferencia. Y tenéis que obtener el modelo de representación de espacio de estado. O sea, que se va a hacerlo, no solo por el problema 3 de modelado, que normalmente solemos preguntar función de transferencia y representación de espacio de estado, sino que también en uno de estos os podéis encontrar algo así. Normalmente, para compensar, lo que hacemos es que la que pregunta en el problema de modelado de espacio de estado, perdón, modelado de sistemas físicos, pues si tenéis que sacar el modelo de espacio de estado de este problema, allí no se pregunte eso, ¿vale? Para compensar. Pero quiere decir, os quiero advertir de que no siempre es así, ¿vale? Por lo tanto, para poder avanzar en este problema, pues evidentemente tenéis que saber hacer eso. Muy bien, en este caso tenemos ya la representación de espacio de estado, que tenemos las matrices A y B aquí, ¿vale? Y lo que tenemos, pues, como variables de estado, tendríamos una velocidad angular del cabeceo del helicóptero, ¿vale? Que es esta variable QT, ¿vale? Ya se me ha ido un momento. ¿De acuerdo? Que es la velocidad con la que el helicóptero, bueno, eso no aparece aquí representado, ¿no? Pues estaría girando el cabeceo, sería creo que se llama, el cabeceo. Normalmente, no sé si, es que hay varios ángulos, ¿no? Y hay algunos que son este vertical, pero en este caso, de este vertical, ese sería el cabeceo normalmente, porque también en el entorno naval también es ese, ¿no? El cabeceo, que es cuando el barco pues está, ¿no?, sumergiéndose y elevándose de la superficie del mar, ¿no? Luego, otra variable de estado que es... Sí, es verdad, porque precisamente es eso, porque el de abajo es el ángulo de cabeceo, que eso sí viene representado, ¿no? Esta es la velocidad angular y Q la velocidad angular, y teta, pues sería el ángulo. Es decir, Q sería teta punto, ¿verdad? ¿No? ¿Vale? Lo que pasa es que viene expresado así, ¿no? Bien. Y además, precisamente, ¿lo estáis viendo en la matriz? Os lo señalo antes para que veáis. Ahí está. ¿Vale? Teta punto es Q, ¿vale? Lo estáis viendo ahí, ¿no? Hay que saber verlo en la ecuación, ¿de acuerdo? Bien. Es el ángulo de cabeceo, que es este que tenemos aquí, ¿no? Que es cómo se desplaza el helicóptero de la vertical, ¿vale? Es decir, el ángulo del fuselaje respecto a la vertical, ¿no? Si estuviera completamente en horizontal, pues sería cero el ángulo, ¿vale? Bien, y la otra variable de estado es la velocidad de avance. La velocidad horizontal de avance del helicóptero, ¿vale? Que es esa U que aparece ahí, ¿vale? Bien, tenemos la matriz A y B. ¿Dónde está la matriz? ¿Cuál es la matriz? Ahí no está, ¿eh? Nula, no, algo tenemos que tener como salida. La matriz C, si recordamos, es igual a C, es la salida, la ecuación de salida, igual a C por X más D por U, ¿no? ¿Qué queremos controlar? Con eso lo tenemos fácil. De avance, ¿verdad? Exactamente, como has dicho, 0, 0, 1. Esa es la matriz C, ¿vale? Es decir, la salida es la velocidad de avance, que en este caso lo hemos llamado U, ¿vale? Bueno, no la nomenclatura, porque las letras pues podemos usarlo como queramos, pero es verdad que en la nomenclatura habitual llamamos U a la actuación. Aquí se ha llamado U a la velocidad de avance. ¿Se le podría haber llamado V? Pues sí. Bueno, ¿qué más? La actuación, ¿no? La actuación es esta que tenemos aquí, ¿vale? Que es delta. Y delta es la inclinación del rotor, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos el rotor que va a tener una orientación vertical respecto al vehículo, en este caso el helicóptero, y podemos inclinar esas aspas principales del helicóptero, inclinando pues el eje, aspas, ¿no? Y ese sería el ángulo de inclinación que podemos modificar para cambiar o tratar de actuar sobre la velocidad de avance, ¿de acuerdo? Bien, pues esa va a ser nuestra actuación, la actuación del sistema, ¿no? Bien, bueno, pues
Ya entendido la situación, ¿no? De qué es lo que se quiere controlar, cuál es el proceso, la planta que tenemos, que es un helicóptero, queremos controlar la velocidad de avance, cuál es la actuación y cuál es la salida. Que estaríamos viendo, evidentemente, si queremos controlar, eso está muy claro. Cuando queramos controlar una magnitud concreta, esa tiene que ser la salida, ¿vale? Porque, evidentemente, le vamos a poner una referencia y la referencia va a ser la velocidad, ¿vale? Bien, bueno, pues en este ejercicio se pide, por un lado, pues determinar los bucles, perdón. ¿Cómo he decidido lo de la velocidad de avance? Porque la que te piden, la de salida. ¿Te refieres a la salida? Sí. Sí, es decir, aquí de forma directa, pregunta a vuestra compañera, ¿por qué hemos elegido como salida la velocidad de avance, ¿no? Hay que controlarla. Claro, hay que controlar la velocidad de avance. Entonces, como decíamos antes, si tú quieres controlar esa magnitud, lo que tú vas a poner como referencia es una velocidad. Y el sistema tendrá que tratar de alcanzar esa referencia. Por lo tanto, pues queda claro que esa sería la salida, ¿vale? Normalmente, pues se suele poner, pero en esta situación, por ejemplo, si leéis el enunciado, no está puesto ahí directamente, ¿vale? Pero se entiende que si tú quieres controlar la velocidad de avance, pues sea esa la salida, ¿vale? Muy bien, bueno, pues entre los apartados que tenemos son 5, ¿no? El primero, determinar los polos bucle abiertos del sistema y comprobar si es controlable y observable. Y comentar si hay algún problema de inestabilidad en bucle abierto, ¿no? En el segundo ya se trata de realizar un control con un tiempo de establecimiento, ¿de acuerdo? Y se busca una respuesta en la que no haya un sobreimpulso, ¿no? Que podría ser algo así como, pensando en el ejemplo práctico, ¿no? del helicóptero, si tuviéramos un sobreimpulso, ¿qué significa? Estamos controlando la velocidad de avance. Sobreimpulso significa que puede acelerar mucho, pasarse de la velocidad y luego tener que reducir, ¿vale? Entonces, imaginaros, en un helicóptero, no sé si, supongo que ninguno nos subimos habitualmente, ¿no? Pero en un coche sí, ¿no? En un coche, imaginaros, pisáis el acelerador y ahora acelera mucho y luego se frena un poco. Pues eso es una sensación que no se quiere experimentar cuando se está transportando un vehículo, ¿vale? Pues eso es porque es algo bastante habitual, ¿vale? En un control de ese tipo, pues que no tenga sobreoscilación, ¿vale? Para que no haya oscilaciones en la velocidad y en la aceleración de avance. Bien, luego comenta que debido a la imposibilidad del ángulo de cabeceo, bueno, eso lo leeremos después, ¿no? Se trata, ahí lo que nos pide que hagamos un observador, ¿vale? Construir un observador para estimarlo. Luego, el modelo en Simulink, pues poniéndole una referencia de 36 km/h, ¿no? Y luego, finalmente, el último punto, el control en tiempo discreto. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? A ver, parece ahí desconocido, pero bueno. Bueno, esto lo voy a poner en grande. Tenía ahí esto, pero bueno, voy a poner las matrices, ¿vale? Por ponerlo más rápido. ¿Veis? Esta es la solución, pero vamos a hacerlo paso a paso. Pero las matrices las vamos a poner. Sí. ¿Qué se entrega en el examen? En los exámenes... Uy, no me copia esto. En los exámenes lo que se entrega... No, y me alegro que me lo pregunte porque en algún momento me lo tenéis que preguntar, porque si yo no me acuerdo... pues normalmente siempre... Ay, que no me copia. Un momento. Que esto de no tener ratón, estoy acostumbrado al ratón. Bueno. En los exámenes lo que se pide en los apartados, como si lo habéis leído algunos, y sobre todo lo del primer ejercicio que son de control de PID, ¿no? Que ya sí hemos hecho en clase y demás, pues se pide normalmente alguna representación gráfica o que de algún dato y demás. Pues realmente lo que se pide en el examen es que entreguéis un documento sobre los ejercicios, ¿vale? Porque los ejercicios los hacemos todos en MATLAB, ¿vale? Y podéis entregar un documento en el que estén los gráficos que se piden y cómo son las respuestas, o cómo había ajustado, por ejemplo, si es el de control de PID, por ejemplo, ¿vale? En lugar de las raíces y demás. Y lo que se pida, ¿no? Representaciones gráficas en un documento y luego podéis entregar el script, ¿vale? Nosotros todo lo miramos, todo lo que entregáis. Y si estáis más seguros entregando más cosas, nosotros lo vemos todo. Los modelos de Simulink, pues si lo entregáis modelos Simulink también, ¿vale? Igual hacéis la captura y ponéis los resultados, con eso es suficiente. Lo que no vale es que pongáis una captura de un modelo Simulink y ya está, porque no sabemos si funciona o no funciona.
Pero si ponéis el modelo Simulink y ponéis los gráficos, por lo menos ya tenemos una idea, ¿vale? Si entreguéis el modelo Simulink, pues más fácil lo tenemos para corregirlo, ¿vale? Entonces, sobre todo la pregunta lo decía que es interesante por el hecho de cómo trabajáis, ¿no? En el examen. Es decir, el documento lo podéis hacer, por ejemplo, en Word, ¿no? Por ejemplo, y ir capturando imágenes y poniéndolas, ¿no? Y luego exportar, sacar un PDF y luego subís eso y el script.m. Pero también hay otra forma de trabajar que aquí en MATLAB, cuando quieres hacer un script, bueno, es que esto no es, sí, aquí está, vale. Está el live script, ¿vale? Que es, te pone una extensión .mlx, creo, ¿sí? Y eso está muy bien porque por un lado tú estás construyendo o haciendo el ejercicio con el mismo, digamos, código de MATLAB, le puedes poner texto para explicar cosas, ¿vale? Porque le puedes seleccionar de estos textos. Yo es que normalmente no suelo tener muchos porque no suelo usarlos. Bueno, ahí en el MLX, a ver, porque claro, cuando son exámenes, los exámenes... ¿Qué ha sonado? ¿No hemos desconectado o qué? Es que ha sonado un pitido que me sonaba mucho a desconexión. Bueno, pues... claro, cuando son exámenes online, pues no pedíamos que nos hicieran eso, ¿vale? Porque poníamos también una verificación de la entrega, ¿vale? De la originalidad de la entrega y podía examinar los .m pero no los MLX, ¿vale? De todas formas, si eso lo puedo poner también, porque el año pasado lo puse en el campus, una respuesta en la que cómo se exporta de un MLX a un .m. Es muy sencillo, simplemente hay que guardarlo como un .m. Y el .mlx, cuando lo tengáis hecho con todos los gráficos y tal, sí lo que podéis hacer es exportar a PDF. Y entonces ya el documento lo tenéis directo, ¿vale? Sí es verdad que, por ejemplo, en el RLTool no saca gráfico, pero en el MLX podéis copiar una imagen si queréis, en la parte del resultado, ¿vale? Para que también esté. Y luego los portáis de PDF ya tiene todas las imágenes y todo lo que hayáis escrito, incluso el código, ¿vale? Entonces eso depende de cómo cada uno se encuentre más cómodo trabajando. Nosotros ahí no nos vamos a meter, evidentemente, cada uno trabaja con las herramientas, las usa de la forma en que le parece que es más eficiente, ¿no? Y ya está, y podéis entregar, y nosotros damos la libertad de que entreguéis siempre un documento con gráficos, imágenes y explicaciones, ¿vale? Y lo hagáis en la forma en que queráis. ¿De acuerdo? Bien, yo es que no sé si tengo, no recuerdo yo que en algún examen hice yo un MLX, la resolución, no lo suelo hacer, pero precisamente este no tengo aquí. Entonces, por buscarlo, si eso lo busco y otro día os lo enseño, ¿vale? De otro examen. Este es un .m. Bien, bueno, pues entonces tendríamos esto y nos decía el enunciado los polos de bucle abierto, ¿dónde están? Los autovalores de la matriz A, ¿no? Fijaros, ¿qué tiene de característico? Exactamente, un sistema inestable. Tiene un polo negativo, 0,65, real, pero tiene dos polos complejos en el semiplano derecho, ¿vale? Por lo tanto, el sistema su naturaleza es inestable, ¿vale? Por lo tanto, si no establecemos un bucle de control, el helicóptero es imposible de controlar. Es verdad que en bucle abierto, pues podríamos, no se puede controlar, pero si tiene cierta estabilidad, pues a lo mejor la respuesta no puede ser suficiente. Pero en este caso, un helicóptero no nos plantea un sistema inherentemente inestable y por lo tanto es necesario controlarlo para poder conseguir que responda de la forma que queremos, ¿vale? Que pueda realizar un transporte de personas o de material, ¿no? Y pueda realizar movimientos, ¿no? De forma estable, ¿no? Bien, porque precisamente lo que hablamos, creo que cuando estábamos con el péndulo invertido, pues el helicóptero es algo parecido, ¿no? Tiene, por un lado, que estabilizar el timón de cola, ¿no? La hélice que tiene en la cola, por un lado, para que no gire, y también estabilizarse con el rotor principal, ¿no? El que tiene la aspa justo encima de la cabina, ¿no? Bien, bueno, ¿qué más nos preguntaba aquí?
O sea, eso es lo que habría que comentar sobre la inestabilidad, ¿vale? ¿Puedes repetir por qué sabemos que es inestable? ¿Tú has visto los polos? Hay dos polos complejos conjugados que son positivos. Tiene parte real positiva. Ah, vale, sí. Y están en el semiplano derecho, por lo tanto es inestable. Es decir, si nosotros ahora mismo, por ejemplo, voy a ponerle... Bueno, voy a guardarlo en un... en un espacio de estado, ¿vale? Y D no hay nada, ¿no? Vale. Ah, sí, está ID. Bueno, pues ya que está, pues lo usamos. Nos metemos en el espacio de estado, en un objeto de control de espacio de estado y lo tenemos, tiempo continuo. Es decir, si viemos la respuesta en bucle abierto, ¿nos debe sorprender eso que vemos ahí? Evidentemente no. Es inestable. ¿Vale? Lo sabemos antes de hacer la simulación. Bien, lo más que pregunta es si es controlable y observable. Bueno, pues vamos a comprobarlo, ¿no? Matriz de controlabilidad. Aquí podemos tanto poner, como ya he puesto un objeto de control, podría poner A o B o poner el sistema directamente. ¿Vale? Podemos poner esto directamente y evidentemente salta a la vista que es de rango completo. Y la de observación es lo mismo que el anterior, se puede poner el objeto de control o la matriz A y C en este caso, ¿vale? Bueno, pues aprovechando que ya hemos puesto el objeto de control, pues lo ponemos y ya la utiliza para calcular la matriz de observabilidad, que también salta a la vista que es de rango completo. Perdón, puesto 3. ¿Vale? Bien, pues controlable y observable, ¿no? En la conclusión, ¿no? Segundo punto. Empezamos ya al punto de lo más interesante, ¿no? Un control servo con error nulo en estado estacionario para una referencia de velocidad unitaria. Tiempo de establecimiento 4 segundos y con una respuesta críticamente amortiguada. Bien, vamos a hacer eso. Control servo. ¿Qué control servo hacemos? ¿Sabemos hacer más de uno? ¿Tenemos más de una posibilidad? ¿Solo uno? ¿Hay que elegirlo? ¿Cómo lo elegimos? Y eso es lo que nos da la pista de por qué también hay que elegir este problema. ¿Qué tipo de control servo hace falta? ¿El control integral? Sí, ¿por qué? Error nulo. ¿Pero sabemos que tiene error nulo o no tiene error nulo? ¿Qué tipo de sistema? Lo podríamos haber visto antes, ¿no? Ahí lo tenemos. No tiene integradores. Tipo 0. Por lo tanto, no va a tener un error nulo en regiones permanentes. Hay que elevar el tipo de sistema, por lo tanto hay que... Sí, exactamente. Ahí lo vemos. No tiene integradores, o sea, no tiene ningún polo en S igual a 0, ¿vale? Y por lo tanto tenemos que incluir un integrador, ¿vale? Entonces, control integral, que también se le llama así, control servo integral, ¿no? Pues, ¿y qué hacía falta en ese? Una variable de integración, que era nueva, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aumentar el sistema, metiendo esa nueva variable, ¿vale? Bueno, antes de construir la matriz aumentada, había una matriz P, que si era invertible, pues el aumento del estado pues era correcto, ¿no? Bueno, yo lo digo de memoria, o si queréis pongo la transparencia para que la veáis, pero P era la matriz A, B, menos C0. Es igual que la matriz A aumentada, solo que tiene la matriz B en la parte correspondiente al lado de la matriz A, ¿vale? Y esta sería la matriz P, que pues simplemente también se ve que va a ser de rango completo, por lo tanto se puede invertir, ¿vale? Así que podemos aumentar el estado, ¿vale? Bueno, pues podemos definir esta matriz aumentada, sería A ceros. ¿Cuántos hacen falta? Una fila de 3, ¿vale? Porque A tiene más, son 3 variables de estado, 3 por 3, ¿no? Luego menos C y este sí que es un 0 escalar, ¿vale? Y ahí tenemos la matriz A aumentada. Aumentada. Muy sencillo. B, 0. B, punto y coma, 0. ¿Vale? Esta.
Y C, también sencillo, C, 0. Porque la variable de integración no tiene ninguna influencia ni en la salida ni con la actuación, ninguna relación. ¿Vale? Muy bien, pues ya la tenemos aumentada. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos falta para hacer el control? Tenemos ya nuestro sistema en el espacio de estado aumentada con la variable de integración y ahora tendríamos que calcular el vector de ganancia, ¿no? ¿Qué nos hace falta para el control, para el vector de ganancias? Los polos, la ubicación de los polos, sí, exactamente. Bien, ¿dónde lo ubicamos? Nos están diciendo las especificaciones de control. 4 segundos de tiempo de establecimiento y una respuesta críticamente amortiguada. Críticamente amortiguada significa que el coeficiente de amortiguamiento es 1. ¿Vale? Eso lo sabéis, ¿no? De automática lo sabéis, ¿no? ¿No has mirado, lo sabe o que no? Pues lo deberíais de saber ya, ¿vale? Porque eso en automática ya lo tenéis que haber visto más de una vez. Coeficiente de amortiguamiento, cuando es 1, respuesta críticamente amortiguada, ¿vale? Y es sobreamortiguada, que tampoco oscila, pero crece más lentamente, cuando el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1. Y cuando es menor que 1, es subamortiguada y oscila. ¿Vale? Bien. Bueno, eso es lo bueno de estar aquí, porque tú no me lo has preguntado, pero yo ya estaba intuyendo que no te sonaba claro, ¿vale? Porque el hecho, cuando estoy yo dando las clases y no veo a ninguno, pues sigo adelante y no me doy cuenta. Muy bien. Bueno, pues, y el tiempo de establecimiento es 4, ¿no? Entonces, criterio del 2%, 4 partidos sigma, ¿no? Pues sigma, pues será 4 partidos el tiempo de establecimiento, ¿no? Bueno, el tiempo de establecimiento, bueno, lo voy a poner así para que lo vean, 4, ¿no? ¿Vale? Sí, claro. Lo que pasa es que como es críticamente amortiguado, ya el coeficiente de amortiguamiento ya no lo ha fijado, ¿vale? Pero sí que se calcula, porque claro, ahora sería 4 partidos tiempo de establecimiento de sigma, ¿no? Es decir, sigma nos sale 1, evidentemente. ¿Vale? Pues 4 segundos, pues 4 entre 4, ¿no? Y luego sigma es la parte real y la imaginaria sería omega d. Pero como omega d es omega n por la raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, que es 1, va a salir 0. Esa raíz sale 1 menos 1, 0. ¿Vale? No tiene frecuencia, son reales. Es decir, aquí lo podríamos dejar. Pero si quieres calcular el omega n, pues simplemente omega n, sabemos que sigma es sí por omega n. Entonces, omega n, ¿no? Sí por omega n, sigma, pues sigma entre el z sería omega n, pues es 1, ¿vale? Pero lo podríamos haber dejado ya ahí y decir, bueno, los polos son sigma 1 menos 1 menos 1, ¿no? Menos 1 menos 1. ¿Y dónde ponemos? ¿Cuántos nos hacen falta? Para completar. Esos son los dominantes, ¿no? Nos hacen falta 4, sí, porque es de orden 3, pero hemos aumentado el orden del sistema, o sea, la dimensión del sistema en 1 más por meter la variable de integración, ¿vale? Pues nos faltan 2. ¿Y dónde los ponemos? 5 veces, ¿no? Menos 5. Bueno, esto de forma general pues he puesto menos sigma, pero bueno, lo mismo es menos sigma, pero bueno, eso no va a venir después bien porque vamos a hacer un cambio también. 5 por sigma menos 5 por sigma. El hecho de que estemos haciendo un problema que es el mismo del año pasado, seguramente también es porque hay preguntas que son distintas, ¿vale? Entonces, hombre, todo igual no va a salir, ¿no? Bien, pues ya tenemos ahí los polos, ¿no? Y ahora sí podemos calcular la ganancia, ¿no? Sería el vector aumentado, porque está ahí la variable de integración, ¿no? Acker, la fórmula de Ackermann, y ponemos ahí la matriz aumentada, B aumentada y los polos que hemos puesto anteriormente, ¿vale? Y nos dice que tendríamos ese vector de ganancia, ¿vale? En el que la última ganancia, esa ley negativa, bueno, de la causalidad, que es la única que es negativa, corresponde a la variable de integración cambiada de signo, ¿vale? ¿De acuerdo? Como ya hemos visto. Bien, bueno, pues ya hemos hecho el control servo, ¿vale? Ya lo tenemos ahí. ¿Qué más nos
¿Cómo? Eso es lo que nos pide. Bueno, vamos a seguir viendo y se representa gráficamente la respuesta, ¿no?, del sistema controlado, ¿no?, justificando que se cumple la especificación y comprobar la ubicación de los polos dominantes de bucle cerrado. Muestra una gráfica con la evolución de las distintas variables de estado, identificando cada una de ellas, comentando cómo se estabiliza especialmente el ángulo de cabeceo respecto al fuselaje, ¿vale? Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Bien, la respuesta en bucle cerrado. Pues tendremos que cerrar el bucle, ¿no? Entonces, vamos a llamarla así, para no hacerlo todo en una misma línea, ¿vale? ¿Cómo sería? Como siempre, que estamos con aumentada, pues A menos B por K, ¿no? A menos B gorro por K gorro, ¿vale? La forma más sencilla de acordarse. Esa sería la matriz A de bucle cerrado. B de bucle cerrado, ¿cuál sería? Exactamente. En control integral, la referencia pues solo tiene efecto sobre la variable de integración, ¿vale? Porque precisamente el esquema de control es la referencia, se calcula el error y ese error se integra. Por lo tanto, solo tiene efecto sobre eso. Y además las ecuaciones ya lo hemos visto en clase y lo hemos demostrado y eso es así, ¿no? Si no nos acordamos, pues lo podemos tener en un formulario anotado o directamente lo podemos deducir, ¿no? Bien, esta, ¿vale? Matriz C, la misma, ¿no? Bueno, pues entonces, si ponemos el helicóptero en bucle cerrado, Pero aumentada. la matriz C, sí, claro, pues seguimos teniendo la variable ahí y el vector de estado es todo el estado más. Tendríamos la matriz A de bucle cerrado, que hemos calculado antes, ¿no? B de bucle cerrado también. Y aquí ponemos el C hat, como estabas tú diciendo antes también, aumentada evidentemente, y luego 0 o D, la misma da, ya que teníamos una que llama D0, bueno, pues tendríamos este. Y en bucle cerrado, este sería nuestro objeto de control que tiene la matriz de bucle cerrado, ¿vale? Entonces directamente ya podríamos ver la salida, ¿verdad? Pues si hacemos un step con esta objeto de control, esta es la salida, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿lo veis? Evidentemente no va a tener pico, vemos que no oscila. Por un lado va bien la cosa, ¿no? Por ahora no oscila y es algo que hemos estado buscando, ¿no? ¿Vale? Por cierto, ahora que me acuerdo, también decía aquí el enunciado, ¿dónde están los polos de bucle cerrado? Es decir, nosotros lo hemos puesto ahí, pero no lo hemos visto. ¿Cuáles son? Lo buscaríamos en la matriz A de bucle cerrado, ya que la hemos sacado antes, ¿verdad? Justo donde queremos. ¿Qué? ¿Eso no lo habíamos puesto nosotros? Sí, pero puede haber algún error. Ah, vale. De hecho, yo pensaba, pero bueno, no siempre ocurre, pero bueno, que como ya os comentamos en clase cuando vimos el control por ubicación de polos y la fórmula de Ackermann, y la vimos en MATLAB, cuando hay polos múltiples, suele quejarse, salir un warning, diciendo que puede tener un 10% de error en la ubicación de los polos debido a la multiplicidad de polos, ¿vale? En este caso hay multiplicidad de polos, ¿vale? Son dobles, ¿vale? No nos ha salido eso. No sé, vosotros a lo mejor no lo habéis fijado, pero yo se me he fijado porque quería comentarlo y no me acordaba en ese momento, lo he visto que no salía y sigue adelante. Con place se hace lo mismo, ubicar los polos, pero cuando hay multiplicidad de polos, cuando con la fórmula de Ackermann aquí en MATLAB te avisa simplemente y te da un warning, pero te da un resultado, y ese resultado que puede haber un error de un 10%, luego lo puedes comprobar, así como lo hemos hecho ahora mismo. Pero place, si tiene esa situación de multiplicidad de polos, directamente puede no darte una solución, ¿vale? Ahí está una diferencia importante. También es muy fácil sortear este problema. En lugar de ponerle los polos múltiples en el mismo sitio, a nosotros tampoco nos importa que uno esté en -1 y otro en -1,1 o -0,9. Y así nos quitamos polos múltiples. Es muy sencillo, pues también pasar, vamos, no tener ese problema, ¿no? Es decir, podría pasar que al comprobar los polos de bucle cerrado estuvieran y difirieran un poco de los que nosotros le hemos impuesto. Bueno, está mal. ¿Eh? No lo habíamos hecho mal. También puede ser que lo hayamos hecho mal, no sé. Es decir, tú tienes, que yo he visto que después el problema de trabajar de forma muy desordenada, pues yo corregí exámenes en el que tenía 3 vectores de polos.
alguien, y cogía y ponía uno que no era. O alguien que pone los polos positivos. Luego después ve la gráfica y se extraña de que es inestable. A ver, aquí, pues, quieres saber lo que está haciendo, ¿vale? Y si compruebas los polos, pues también te hubieras dado cuenta, ¿no? A lo mejor no te das cuenta cuando estás haciendo el vector S, pero luego al verlo aquí te puede saltar a la vista de ver lo positivo, ¿vale? Por eso siempre está bien comprobar. Y precisamente tenemos muchas formas de comprobar cómo vamos avanzando y comprobar los resultados también, ¿vale? Así que yo os recomiendo que siempre tratéis de comprobar lo que vais haciendo. Incluso simplemente comprobar que lo que habéis hecho, perdón, esto no era, está bien y tiene sentido simplemente viendo una gráfica. Aquí lo estamos viendo. Queríamos críticamente amortiguado, lo es, ¿verdad? Queríamos un tipo de establecimiento, ¿no? Pues vamos a verlo. Sorpresa. No se cumple, 6 segundos 47 y hemos puesto 4, ¿vale? ¿Por qué se puede ver esto? Estáis viendo que la respuesta tiene algo raro, ¿verdad? Esta parte inicial de aquí, que tiene una especie de retardo, que si acordáis cuando lo vimos con el ejemplo del péndulo, es que claro, un sistema inestable, pues directamente no es lo que habitualmente es un sistema de primer orden, que crece inmediatamente desde cero, sino que tiene un periodo en el que tiene que controlar esa verticalidad, ¿no? Y, por lo tanto, pues tarda un poco más y le retarda la respuesta, ¿no? Es decir, nos está ocurriendo que, precisamente, este pico, pues, por ejemplo, aquí tiene como una especie de un retardo ahí de 1 segundo, por lo menos, o más, y no crece muy rápido, ¿no? Y eso nos está retrasando. Entonces, ¿cuál es la solución que podríamos hacer para conseguir esos 4 segundos? Si quisiéramos empeñarnos en eso. Hacerlo más rápido, ¿no? Poner un tiempo, por ejemplo, eso es igual que decir, vamos a poner más exigente el control. Y en lugar de pedirle 4 segundos, pedimos 2. Como siempre pide por debajo de 4 segundos, pues le ponemos 2, ¿vale? Bueno, antes de hacer eso, vamos a hacer otra cosa. Porque eso es una cosa que yo recuerdo que la ventaja de haberlo escuchado del año anterior también, que me preguntaban, decir, y bueno, y cuando ponemos los polos de bucle cerrado, ¿por qué? Un momento, ¿dónde están los polos? Aquí. Si podemos poner los otros polos para que sean más, se cumple más la hipótesis de segundo orden, lo ponemos más lejos todavía. Claro, se puede. Lo ponemos ahora mismo. Esos, y la ganancia nos sale esta de aquí, ¿vale? Y podemos seguir alejándolos más todavía, ¿vale? Cuestión, ¿qué ocurre con esto? Una negativa, ¿vale? Otra negativa. ¿Qué pasa con esto? Fijaros en el vector de ganancias, ¿no? Pues el vector de ganancias de antes tenía valores más pequeños, ¿no? Bueno, es verdad, y aquí mucho más grandes. ¿Qué significa esto? Que cuando hacemos la realimentación del vector de estado nos pueden salir números mucho más elevados y eso nos puede llevar a tener una fluctuación elevada. Y sabemos que en la naturaleza normalmente todas las situaciones, y en esta lo vamos a ver también, bueno, también lo vamos a hablar, van a estar limitadas las actuaciones, porque no se puede es muy difícil que tengamos un sistema físico cualquiera cuya actuación pueda ser cualquier infinita, hasta infinito. No nos vamos a encontrar esa situación nunca. Por lo tanto, esto va a significar que al tener un control más exigente, vamos a tener una realimentación más elevada y, por lo tanto, una acción más enérgica en la actuación, ¿vale? Y vamos a llegar más fácilmente a la saturación. Y luego lo que significa que a la hora de la realidad no va a funcionar tan bien, mucho peor de lo que nos esperábamos, ¿vale? Por eso también no es bueno exigir mucho al control, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando decimos poner los polos suficientemente lejos, suficiente. No ponerlo en el infinito porque, evidentemente, no va a resultar, va a ser un resultado malo, que no va a funcionar en la realidad y que además incluso puede ser hasta muy costoso, ¿no? Bien. Bueno, incluso hasta ahora que lo hemos puesto así, pues, ¿por qué no? Vamos a verlo en bucle cerrado. Hubiera sido más rápido si lo hubiera escrito ya aquí de un tirón, pero bueno. Vamos a ponerlo... Vamos a calcular la matriz. Como son solo 2, tampoco vamos a tardar mucho. Vale, y ahora aquí... ¿dónde estaba el de bucle cerrado? Esto es lo que yo quería, ¿vale? Y vamos a ver, ya que lo hemos puesto, pues vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hacemos eso, ¿vale? Igual nos da una buena solución, ¿no?
Fijaros, se ha acusado un poco más este pico, pero sigue existiendo ahí. Es decir, eso no lo tenemos sencillo para eliminarlo, porque es una situación inherente al problema físico. Nosotros no podemos, ¿no?, mantener el helicóptero con nuestras manos, ¿no?, para que no se incline y que se mantenga recto, ¿no? Pues eso es la cuestión, ¿no? Que tenemos que, pues, saber trabajar, lidiar con ese problema. 624. No ha mejorado mucho, la verdad. Vamos a hacer precisamente lo que decía vuestro compañero, que era la otra alternativa y más sencilla, es decir, bueno, pues yo ahora digo, pues yo el tiempo de establecimiento, en lugar de 4 le voy a decir que es 2, ¿vale? Como tiene que ser menos de 4, pues ahora le pongo un control un poquito más exigente y a ver qué, y seguramente pues va a tener colchón para cumplir los 4 segundos a pesar del retardo, ¿vale? Bien, entonces, tiempo de establecimiento lo hemos puesto, el sigma ahora nos sale 2, ¿vale? Entonces ahora los polos directamente, si lo hemos puesto así, pues sí, son estos y lo vamos a poner en 5, ¿vale? No lo vamos a poner en 10. Son estos los polos ahora, menos 2, menos 2, menos 10, menos 10, ¿vale? Y ahora nos sale una ganancia. Esta de aquí, ¿vale? Pues del orden parecía la anterior de cuando pusimos menos 10, ¿verdad? Bueno, pues, a ver, yo he puesto eso como ejemplo, aunque estas ganancias no son elevadas, pero sí que puede haber situaciones en las que las ganancias sean del orden de cientos de miles, ¿vale? Entonces, eso sí son un valor elevado. Aquí no salen esos números, pero lo digo un poco, lo estoy diciendo en general. Bien, entonces, ¿por dónde íbamos? Teníamos la ganancia, pues bucle cerrado, ¿no? Bucle cerrado es esta y la B, ¿no? Y ahora el sistema en bucle cerrado. Esto, ¿no? Y ahora vemos la respuesta de ese control nuevo que hemos hecho en bucle cerrado. Y aquí lo tenemos. Fijaros que aquí tiene el pico también, ¿vale? Sigue estando. Y ahora el tiempo de establecimiento, ya lo estáis viendo, ¿no? Es que está ahí. Fijaros que la gráfica lo ha hecho a 5 segundos. Por lo tanto, está claro que ya no era tanto como antes. 3:41, muy bien, ¿no? Lo hemos conseguido. Pues muchas veces, simplemente, pues como la especificación de control siempre, pues normalmente va a decir, bueno, pues un tiempo de establecimiento que sea inferior a tantos segundos, ¿no? Pues podemos ponerlo más restrictivo, si lo vemos necesario. Como los picos de cero oscilación, 10%, bueno, pues si oscila 5, mejor, ¿no? Pues mejor, claro. ¿Vale? Bien, bueno, pues ya que tenemos esto, nos habla de las variables de estado, que evidentemente, como ya sabéis, la veríamos si nosotros guardamos toda esa información en nuestras variables, ¿no? Y la representamos gráficamente. Por ejemplo, vamos a dibujar la primera y así la vamos comentando de una en una, ¿vale? Sería X, yo creo que era 2 puntos, no. Yo siempre, aquí tengo yo dislexia y no sé si la columna o la fila. Bueno, yo lo pongo y si hay un error es porque no lo he puesto bien. Pues sí, era esa, ¿no? Vale, esta es la primera variable de estado, ¿vale? Es decir, la primera variable de estado, ¿qué era? ¿Qué nos está representando? La velocidad angular de cabeceo. Es decir, estamos en el helicóptero y estamos, pues mientras se estabiliza, sufriendo una velocidad de cabeceo en el que está cabeceando el helicóptero, está inclinándose hacia arriba y abajo, una velocidad, ¿vale? No estamos hablando del ángulo. Y aquí podríamos ver cuánto vale, ¿no? Por ejemplo, un poco sin calcularlo, aunque podríamos determinarlo. Simplemente viendo el máximo de esta curva, sabríamos que, pues a lo mejor la velocidad angular de cabeceo, que estará seguramente en radianes por segundo, 0,1775, ¿no? Radianes por segundo. La I, ¿no? La I es... Sí, porque X es tiempo. ¿Vale? Aquí estamos representando aquí el tiempo y en la vertical la variable, ¿no? La evolución temporal, y esto estará seguramente en unidades en sistema internacional. No sé si hay alguna aquí que esté puesto, pero bueno. Sí, porque luego se habla de las unidades, ¿no? En algún momento. Bien, bueno, pues ¿qué más? Bueno, vamos a ver la siguiente variable de estado, ¿vale? Porque aquí nos pregunta todas, ¿no? Y después dice, identifica cada una de ellas, ¿vale?
y cómo se estabiliza especialmente el ángulo de cabeceo. Ese que hemos visto no es el ángulo, es la velocidad angular, ¿vale? Entonces será la siguiente precisamente, ¿no? Porque el ángulo de cabeceo era θ, ¿vale? Bueno, pues vamos al siguiente y lo que tendríamos que hacer es, a ver, ya me estoy perdiendo con las ventanas, aquí. Vamos a tener que hacer un hold, ¿vale?, de la figura y vamos a dibujar ahora la segunda variable de estado. Y aquí tenemos la segunda, que está aquí en naranja, que incluso pues podemos decir aquí que pues, bueno, llega a un máximo de 0,07 radianes, ¿no? Un ángulo pequeñito, ¿no? Que seguramente el ángulo de cabeceo, si quisiéramos dar detalles, pues bueno, podríamos calcularlo, ¿por qué no? Si quiero saber cuál es el máximo ángulo de inclinación del helicóptero, pues el máximo de x 2.barra 2, perdón, ¿qué he puesto? Ah, que he puesto la x en este lado, sí. No, perdón, que no he puesto el paréntesis. Ahí está, 0,07 radianes. ¿Cuánto es eso en grados? Porque así en radianes, ¿no? De memoria, raro, ¿no? ¿Sabes? Pues bueno, simplemente esto multiplicado por 180 y entre pi, ¿no? 4 grados. Pues tampoco es tanto, ¿no? O sea, si vamos en helicóptero no nos íbamos a marear mucho por esa inclinación, ¿no? Bien. Seguimos. Bueno, variable de estado, todavía hay más, ¿no? Podemos dibujar la 2, la 3, que la 3 es, ¿cuál? Esta de aquí, que precisamente es la salida, ¿verdad? Estamos viendo exactamente la misma. Y, ¿qué más tendríamos aquí? La 4, ¿cuál es la 4? La variable de integración, exactamente. La variable de integración, pues bueno, va creciendo y se estabiliza en un valor de ahí de 1,2 o algo así, ¿no? Aquí también incluso podríamos poner la leyenda, aunque no le hemos puesto nombre, pero bueno, la 1, 2, 3, 4. Podríamos ver ahí los colores, ¿no? Muy bien, bueno, pues entonces el apartado ese ya prácticamente lo tenemos entero, ¿no? Bien, pues ahora el siguiente dice, bueno, pues debido a que es imposible medir de forma precisa, ¿no?, el ángulo de cabeceo, ¿no?, porque no tendríamos, yo qué sé, algún sensor fiable como un inclinómetro que dé una buena medida, y la velocidad longitudinal, ¿no? Tenemos instrumentos de medida, bueno, pues tenemos que utilizar un observador, ¿no?, para tener completa disponibilidad del resto de estados. Entonces lo que se pide es un observador de orden completo, consistente con el control que se ha hecho anteriormente, ¿de acuerdo? Y que digamos cuál es el vector de ganancia. Bien. Observador. ¿Qué hacemos ahora? Un observador de orden completo. ¿Qué dinámica debe seguir el observador? La misma, ¿no?, de nuestro helicóptero, ¿no? ¿Qué matriz utilizamos entonces para el observador? Tendríamos que calcular una matriz de ganancia, ¿no?, K sub E, ¿no? Tendríamos que poner los polos primero, ¿no? Pero bueno, antes de poner los polos, bueno, pues os puedo decir cuántos polos hacen falta para el observador. Hemos dicho que sea consistente, ¿no? Pues simplemente, por ejemplo, podríamos hacerlo simplemente 4 veces multiplicado por los polos de control, ¿no? Porque siempre ponemos del observador los polos más rápidos que los del sistema, para que tengamos la estimación que nos hace de la variable de estado el observador antes de la que se produzcan en la realidad. Eso precisamente lo vimos en la última clase, cuando vimos el error de estimación, cómo se iba a hacer mucho antes incluso de que se estabilizara el propio sistema, ¿vale? Que por eso hicimos en Simulink la representación del observador, ¿vale? Bien, siempre que vemos un otro consistente es que los polos del observador sean como los polos de control y que estén más alejados. ¿Cómo lo había llamado el otro? Que no me acuerdo. Se le había llamado polos, ¿no? Digo yo. ¿Y por qué no aparece aquí? Solo me aparece como polo observador. No entiendo.
Sí, es que yo creo que le había puesto otro nombre, pero sí, pues le he llamado polo observador. Fíjate. Ah, vaya, qué cosa, ¿no? En fin, los polos observadores podríamos decir que serían los polos de control, que yo le he llamado así, pero bueno, ya le pongo esto, multiplicado por 5, ¿no? Por 4, le he dicho. 4 o 5, porque le voy a poner 4. Pero yo diría que no, ahí sobra un polo. Sí, ¿por qué? Porque el integrador no lo vamos a observar. Lo que observamos es el vector de estado. La variable de integración la tenemos, porque la calculamos como el error de la entrada y la salida, la referencia y la salida, y luego la integramos. Esas variables no tenemos que estimarlas, porque ya las hemos calculado, ¿vale? Por lo tanto, hay que utilizar las matrices A, B y C originales. Y por lo tanto, hay 3 polos, ¿vale? Entonces, los polos del observador deberían ser, pues, menos 4 por sigma, menos 4 por sigma, y el otro era menos 4 por 5 por sigma, ¿no? ¿Vale? Estos sí son los polos del observador. Y ahora la ganancia de observación sería, pues si usamos la fórmula de Ackermann, la matriz A traspuesta, la matriz C traspuesta y los polos del observador. ¿De acuerdo? Y tendríamos, perdón, no está bien, porque tiene que ser un vector columna, ¿vale? Como ya vimos. Porque en la ecuación del observador, la ganancia del observador multiplica a la resta, ¿no?, el error de la salida. Salida menos salida estimada, ¿vale? Y eso es un escalar, ¿vale? Pues solo hay una única salida, pero como tiene que estimar todo el vector de estado, pues tiene que dar un vector, pues, del tamaño del vector de estado, ¿vale? Y tiene que ser columna. Bien, pues ya tenemos la ganancia del observador. Bien, pues ya tendríamos completo este ejercicio, salvo que habría que contestar algo más, ¿no? Ese apartado que diga. No, si lo espérate, a ver, no, estábamos arriba, vale. Si se pudiese medir la velocidad de avance del helicóptero, ¿no?, empleando sensores inerciales, velocidad angular y aceleraciones, ¿qué ventajas tendría utilizar un observador de orden mínimo? Como ya dijimos también, el observador de mínimo no os vamos a pedir que lo diseñéis. Solo que sepáis, bueno, pues en el caso de esta pregunta, bueno, pues tendríamos que utilizar un observador de mínimo para poder observar las variables de estado que no midamos. Es decir, en la velocidad de avance del helicóptero la tenemos y tendríamos que medir las otras dos. Tendríamos que estimar, ¿vale? Un observador de orden mínimo de esas dos variables de estado. Bien. Ahora, simulín. Sí. Sí, cuando el sentido por el que se utiliza un observador para estimar la variable de estado, ¿no?, es porque el vector de estado tenemos que saberlo en todo momento, porque el control que estamos haciendo siempre es una realimentación del vector de estado. Si no lo conocemos, pues no podemos hacer control, ¿vale? Eso es lo primero. Bien, pues entonces, como lo tenemos que conocer, si no podemos medir las variables, tendríamos que estimarlas, y así se hace. Por eso se diseñan observadores como el que acabamos de sacar ahora mismo, ¿vale? Y otra opción es que podamos medir todas las variables. Si las podemos medir, no nos hace falta estimarlas, ¿vale? Pero cuando podamos medir unas y otras no, pues a eso se le llama que tendríamos que estimar solo algunas de ellas. Y ese es el observador de orden mínimo, que estima el mínimo número de variables necesarias. Porque parte la podemos medir y la otra parte la tendríamos que estimar, ¿vale? Que eso es lo que vimos del observador del mínimo, que, como decíamos, no vamos a pedir que diseñéis, ¿no?, porque tenía esa partición en el vector de estado, que luego salía la matriz A partida en 4 partes y salía unas ecuaciones más complejas, ¿no? Pues nosotros, pues no complicamos más, lo dejamos en el observador de orden completo y ya está. Podemos preguntar algo sobre eso, pero ya está, ¿vale? ¿Y qué variables están? O sea, ¿cuáles son los aquí? Pues aquí, si nos estás diciendo que la velocidad horizontal de avance del helicóptero se pudiese medir, ¿no?, con sensores inerciales, pues entonces estaríamos midiendo U y nos faltaría conocer Q y θ. Y entonces tendríamos que diseñar un observador de orden mínimo para estimar esas dos, ¿vale? En la situación que nos plantea ahí, ¿de acuerdo? Esa sería la ventaja de usar un observador de mínimo, ¿no?, que podríamos, pues, estimar las variables que nos faltan. Bien, el modelo Simulink.
Y como hay tiempo, lo vamos a hacer de cero. Yo creo que mejor, ¿no? Bien. Espero que Simulín lo abra rápido. Es que lo he abierto antes de venir, para que no me pase lo mismo el otro día. Bueno, no sé yo, porque el otro día fue aquí donde nos quedamos un rato esperando. Bueno, ahí está, se ha notado, ¿no? Estaba ya en memoria y por lo tanto estaba en la RAM y ya carga más rápido. Bien, ¿cómo empezamos? Qué pánico, una página en blanco. ¿Cómo empezamos? Vamos a lo simple. ¿Estamos en el espacio-estado? ¿Vamos a coger el bloque de espacio-estado? ¿Sí? ¿Parece bien? Pues venga. Y así ya tenemos muchas cosas hechas de un tirón. En tiempo continuo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Cuando le dé, creo que me voy a cargar. Bueno. Bien, esta la consigo ampliar. Las matrices. Pues yo le voy a llamar, estas matrices evidentemente son las A, B y C, no las aumentadas. ¿De acuerdo? Porque vamos a hacer bucle. Por eso yo quería hacer también un simbolín del bucle de control, ¿vale? Le podemos llamar así y yo podría poner A, ¿vale? Que es más sencillo, pero lo voy a poner así un poco para que veáis que también, si tenemos el objeto de control, podemos acceder a todos sus atributos, que son las matrices, ¿no? En este caso, No hace falta copiar ahí en el simulín, no había que copiar lo de ser, no sé. ¿Cómo? ¿Copiar el qué? ¿Copiar el qué? Perdón, es que no te estoy entendiendo. Eso. Copiarlo. Que había que, no sé, en la práctica, para cuando hacíamos un proyecto y eso, pues guardaba dentro del simulín, ¿no? Model property. Sí, pero tienes que abrir las propiedades y meterlo ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Claro. Yo es que estoy acostumbrado a poner directamente ahí lo que hay en el workspace. ¿Vale? Pues no meterme en la otra. ¿Vale? No sé si de la otra forma es más fácil, más rápido o no sé. La única diferencia... ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, es lo mismo, pero tienes que abrir otra pestaña, ¿no? Diferente. En esto la ventaja que tiene el otro es que siempre la tienes y en esta tienes que ejecutar el script. Que tampoco me parece mal, vaya, ejecutar el script. Bien, matrices. Vamos a usar aquí el true para que la salida sea todo el vector de estado, ¿verdad? ¿No? Lo estoy poniendo en bucle abierto. Porque en bucle cerrado lo podemos hacer. Con ya la matriz aumentada, evidentemente. ¿Vale? Y nos tendríamos la salida y le pondríamos simplemente la referencia. Sería muy sencillo. Si queréis lo hacemos ahora mismo, no pasa nada. Se hace rápido, porque esto es muy sencillo. ¿No? Es muy simple. Porque si ponemos la matriz de bucle cerrado, luego solo tenemos que poner la referencia y medir la salida, ya está. Pero claro, el esquema nos queda muy simple. Yo quería hacerlo para que vierais el esquema de control, ¿vale? Ahí hecho, que no es más que ese esquema en diagrama de bloques, que ya hemos visto, pero aquí simulí. Bien, la B y la C le vamos a poner la identidad del tamaño de A. Ya pongo tamaño de A, pero bueno, se le puede poner 3, ¿vale? Puedo hacerlo genérico, pero normalmente, vamos, esto no es genérico, claro. Y esto le voy a poner 0, 0, para que no se queje después. Sí. Y nada, que has puesto el icono punto A. Sí. Es decir, el objeto de control que yo he llamado cuando creo con el SS, con las matrices, se llama así. Y si no te has dado cuenta así, por eso yo no he puesto el punto y coma para que saliera ahí. Tiene todos esos datos. Y a esos atributos se le puede ir intersimodel. Si yo le pongo aquí Punto A, que coge la matriz. punto y le pongo A, tiene la matriz ahí, ¿vale? Es decir, ¿cómo se llama? Un get. Si hacemos un get para ver todos los atributos de un objeto, ¿vale? Es que esto es muy parecido a la programación orientada a objetos, ¿vale? No sé si habéis visto algo así, pero... Y este es una clase que tiene todos estos atributos, ¿vale? Y veis que tiene una matriz de 3×3 en A, una matriz de 3×1 en B, tiene aquí, te pone ya directamente la matriz C, D, esta no existe porque nosotros normalmente no damos ese tipo de sistema. Y tiene muchas más cosas, ¿no? Tiempo de muestreo, en este caso no tiene, ¿no? Y tiene muchos más atributos de retardo y cosas así, ¿no? ¿Vale?
y podemos, pues, verlas. Están ahí, las tenemos ahí, ¿vale? Por eso antes he dicho que iba a ponerlas utilizando el objeto de control y no poniendo directamente a B y C, que están en el workspace también, ¿vale? Pero algunas veces no se hace. Yo, por ejemplo, una vez hago SS y pongo directamente la matriz ahí y no tengo una variable matriz. La matriz de identidad, para que la salida sea toda la variable de estado, ¿vale? Porque así, claro, bueno, eso ya lo sabéis, ya lo decimos el otro día. Si pusiéramos la matriz C suya, original, la salida, solo es la salida, y entonces la variable de estado ya no las tenemos. Oh, algo que pasó aquí. Ah, verdad, de 3, sí, pero primero se estaba quejando de que aquí no había cerrado paréntesis. Es verdad, falta uno más aquí también. ¿Qué pasa si ponemos A en vez del punto A también? No pasa nada. Hombre, si tienes la matriz A metida en la variable A, no hay problema. Pero como estaba diciendo antes, yo normalmente muchas veces pongo SS y pongo la matriz ahí directamente. Y no tengo variables que no defino directamente la matriz A, B y C. Lo digo, bueno, porque es una manía mía, ¿no? Pero bueno, yo sé que es menos legible, pero muchas veces yo por rapidez lo hago así. Pero aquí lo he hecho paso a paso. Incluso la matriz de bucle cerrado muchas veces las pongo directamente también en el SS, cuando hago el objeto de control de bucle cerrado. Pero para que lo vierais más sencillo, pues lo he puesto por paso, ¿vale? ¿Otra vez? Con B. Ahora, no le faltaba eso, ¿vale? Bien, bueno, pues está claro que vamos a querer ver lo que nos sale de aquí, ¿no? Bueno, ¿qué más falta aquí? Vamos a poner una referencia, ¿no? Vale, ¿y qué más? Tenemos que ver bucle de control, ¿eh? Yo ya aquí conecto esto con esto y eso ya no está bien. Tengo una realimentación del vector de estado, ¿no? Pues tendremos que poner, pues con una ganancia, vamos a tener que girar esto y le vamos a tener que decir que evidentemente es una multiplicación de matrices y eso, mucho ojo siempre. Y aquí vamos a poner el vector, la ganancia. ¿Qué ganancia? K gorro, K, porque esta la vamos a utilizar para la variable de estado. La última es la ganancia del integrador. O sea, el vector K gorro contiene toda la ganancia de la variable de estado y la última, todo menos la última, eso sí. ¿Vale? Entonces tendríamos que poner K desde 1 hasta el final menos 1. ¿Vale? Lo que es lo mismo, también se podría poner de 1 a 3. ¿Vale? ¿Sería un error? ¿Sí? Ah, verdad, está ahí. Bueno, pues len menos 1 me parece a mí que no se lo ha llevado bien, ¿no? Vamos a poner de 1 a 3 y ya está. Ah, pero es K-hat, vale, es que no hay una K, era ese el problema. Es K-hat de 1 a 3, ¿vale? Entonces el len menos 1 sí debería de funcionar, ¿no? Claro. Claro, es que no existía una K, ¿vale? Una matriz K. También nosotros en el script podríamos poner K es igual a K-hat de 1 a 3. Ya está, tendríamos eso, ¿no? Bien, pues esta sería la ganancia, que se ve bastante feo, ¿no? Con el len ese ahí. Bien, ¿y qué tenemos que hacer? Pues evidentemente es el control aquí realimentado, ¿no? Y por lo tanto tendremos que poner aquí un sumador en el que la realimentación es negativa, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos falta en esta parte de aquí? En esta parte, control integral, ¿verdad? Una ganancia, ¿no? Esta es sí la ganancia de integración. Otra vez, ponemos matriz K por U, ¿vale? Sería la última. Entonces ahí tendríamos que poner el K-hat en, que es el último, ¿no? Menos. Acordaros que es negativo, ¿vale? También podríamos haber puesto en el script que ahí es igual a menos K-hat en, para que saliera aquí, pues la ganancia K sub I y se viera más bonito que esto de aquí, ¿no? Que no sé si ponerlo en grande,
pero bueno, para que se vea, ¿no? Se ve bastante, ¿no? Voy a tener que poner esto un poquito más reducido porque me parece a mí que... Uf, a ver, los dedos, ¿cómo los muevo? Voy ya un poquito más lejos esto. Pues no, no es lo suficiente. A ver. Porque es que aquí faltan más cosas. Es que no lo puedo llevar más para allá. Bien, ¿qué falta por aquí? Claro, muchas más cosas, ¿verdad? Muchas más cosas faltan. Es decir, vamos a tener que meter otro sumador, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener que relimitar también la salida, ¿no? De hecho, la salida no la tenemos, ¿no? Vaya, me estoy haciendo aquí un lío con la... Aquí tenemos la variable de estado, ¿no? ¿Cómo conseguimos la salida? Si estas son las variables de estado, le hemos puesto la matriz de identidad en C para que sea la variable de estado. Oh, lo conseguí. Bueno, pues tendremos que poner aquí la matriz C, ¿no? Matriz C, multiplicación de matrices. Yo normalmente empiezo a copiar los bloques, pues precisamente para no tener que estar cambiando eso. Y aquí tendríamos la matriz C, ¿no? Si la hacemos un poquito más grande, ahí se ve, matriz C. Bien, bueno, pues ya está. Ahora sí tenemos la salida. Y podríamos coger y decir, bueno, pues vamos a calcular aquí el error. ¿Vale? Pon este flecha un poquito más abajo. Y este ya sí va aquí. Pero todavía no hemos terminado, ¿verdad? ¿Qué nos falta ya? La integración, ¿no? Tenemos que integrar, ¿verdad? La variable. Bueno, pues estamos en tiempo continuo, por lo tanto vamos a poner el integrador, integrator. Si estuviéramos en tiempo discreto, también vienen en la librería, ¿vale? Pero yo es que lo hago así para hacerlo más rápido. Y no sé si se llama Digital Integrator. ¿No? Pues no me acuerdo. O Discrete. Discrete Integrator, ¿sería este? No, este no es. Es que es precisamente el que tendríamos que utilizar, por ejemplo, para el integral aquí, como vimos en el esquema, el z-1, ¿vale? Es que no sé cómo se llama, pero lo quiero decir también para que lo sepáis, ¿no? Vamos a abrir la librería, aunque tarde un poco. Bueno, pues no tarda tanto. Bloque discreto. Unit delay, vale. Es que no me acordaba el nombre, ¿vale? Ese sería un retardo unitario, ¿vale? Yo para que lo sepáis cuando hagáis uno discreto. Bien, incluso cuando pongáis el integral, ¿de acuerdo? Que vimos el integral que tenía un retardo de z-1 con un hacia atrás, ¿vale? En esta parte. Bueno, pues ahí tenemos el integrador, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Está todo? Sí. Pues vamos a ver la simulación. Ah, sí, verdad, porque pedía una referencia concreta, ¿vale? Es decir, 36 kilómetros por hora. Habrá que poner eso en metros por segundo, ¿vale? Pues metros por segundo serán 10, porque eso está preparado para que sea un número redondo, ¿vale? Sí, eso es. Vale, pues entonces vamos a ponerlo aquí. 10. O si lo hubiéramos puesto en una variable en el espacio, bueno, sí, también. Es decir, si estamos aquí en MATLAB, pues decimos que sería 36, ¿no? La referencia es 36 entre 3,6, ¿no? Que sería, ¿no? El 1000 entre... También lo podemos multiplicar por 1000 y dividir entre 3600, ¿no? 3,6
¿no? Que esa es la referencia, y aquí simplemente tendríamos que poner referencia, ¿no? Pues aquí no. Aquí. Referencia, ¿no? Pues ya está. Si no, nos hemos equivocado en algo. Bueno, me he equivocado yo, porque soy yo el que lo estoy haciendo, ¿vale? Pero lo has puesto en el tiempo, o sea, step time. Ah, step time. Es verdad, gracias. He puesto ahí el step time, que siempre hay que cambiarlo, por eso siempre me voy ahí primero. La referencia hay que ponerlo en el final value, ¿no? Ahí está. El valor final. Eso es. Y ahora, aquí, pues sí, ¿no? Eso es, ¿verdad? Bueno, parece muy sencillo, haciendo así paso a paso, pero pueden salir muchos errores, ¿vale? No lo dije el otro día, pero pueden salir muchos errores, y es precisamente por lo que también comenté el otro día. Y es porque lo que circula ahora ya por aquí, en cada situación, no son escalares. Son escalares a lo mejor la entrada y salida, porque ponemos una única entrada y una única salida, ¿vale? Aquí y aquí, ¿no? Bueno, en este caso también aquí, porque es solo una variable de integración. Pero aquí, evidentemente que esto, si le ponemos nombre, sería x punto, ¿no? No sé cómo se le pone el nombre aquí. Como no suelo usarlo, ahora vamos a ponerle x', ¿no? ¿Vale? Y este de aquí sería x, ¿no? Porque lo hemos puesto así, ¿no? Y esta es la salida, ¿vale? Pues, evidentemente, aquí es el vector de estado. Tiene dimensión 3, ¿vale? Es decir, si nosotros nos equivocamos en las matrices, vamos a tener un error de dimensión. Y en Simulink no va a ser un error. Entonces, cuando darle el error de dimensión, empezará a poner numeritos al lado de los bloques. Esto de 2 por 2, esto de 3 por 3, esto de 3 por 1. Y alguno, cuando es el error, saldrá un interrogante porque no sabe lo que es. Y ahí es cuando se queja del error. ¿Qué? Pues sí, por ejemplo, fíjate, si en lugar de poner esto ponemos cajar, ¿vale? Ya estamos metiendo ahí la pata, ¿no? Fijaros, todo lleno de interrogantes, pesadillas. No hay ni uno que... Porque claro, como hay realimentaciones y demás, pues no hay ninguno que tenga muy claro. Aquí podemos leer que lo que nos dice, y aquí nos dice que tiene 1 y aquí 3. Entonces podemos decir, pues por aquí esto está mal, por alguna razón. Bueno, vamos a ponerlo otra vez para leer el problema, ¿no? Te dice, dimensiones que no son válidas en la ganancia, la entrada 1, no tiene nombre, que claro, si no le ponemos nombre, pues tampoco es más difícil de emitir. Que tiene una dimensión de 1 por 4, ¿vale? Nos está diciendo. Y entonces eso va arrastrando errores, por ejemplo, en el módulo de espacio de estado, que tiene 3 elementos. Entonces ahí podemos ver, dice, esto que tiene 1 por 4, y tenemos 3 variables de estado que nos está diciendo en el espacio de estado, nuevo bloque de espacio de estado, evidentemente ahí nos sobra una dimensión, ¿vale? Bueno, pues eso hay que mirárselo y sabérselo hacer, ¿vale? Saber qué problema hay y resolverlo. Y aprovecho ahora para decir que evidentemente, aunque tengáis problemas resueltos de examen y hagamos problemas aquí, evidentemente deberíais de tratar de resolverlo por vuestra propia cuenta, porque en el examen no vais a tener a nadie sentado al lado para que le preguntéis, ¿vale? De hecho, a nosotros no nos deberíais de preguntar prácticamente casi nada. Como mucho, alguna duda que tengáis con el enunciado. Pero ya está, porque el resto no lo tendremos que responder. Bien, bueno, pues ya lo tenemos ahí. Si queremos ver la variable de estado, pues pondríamos simplemente otro scope, por ejemplo, aquí, ¿no? Y lo vemos aquí. Y veríamos toda la variable de estado. Ahí están, ¿vale? Y si quisiéramos la variable de integración, como la veíamos antes, pues ¿por qué no? La podríamos coger de aquí, ¿no? A ver, ¿esto me deja sacar una? Pues no. Bueno. Ah, mira, esta es la forma nueva de poner puertos, que es mucho más sencillo que tener que estar... Pues cuando te pone aquí al lado te sale una crucecita con un más, ¿vale? Yo solo he visto en esta versión de 2019, yo antes no lo había visto. Y si le pulsas te sale un puerto más. Porque es que antes yo siempre lo hacía, metiendo aquí signal ports y le decía número de puertos, 2, ¿vale? O 3. Sí, pero como no podía coger la de aquí, no podía coger la de la variable de integración,
porque tiene una línea ya. Si lo hubiera cogido de un bloque que no tiene todavía salida, lo hubiera arrastrado. Pero es que resulta que de una línea, yo de aquí no sé cómo se saca otra. ¿Control? ¿Con el derecho? A ver. ¿Aquí? Ah, sí, mira, ahí está. Control, exactamente. Muy bien. Y estaríamos viendo ya todas las variables de estado, incluida la variable de integración, ¿vale? Lo mismo como hemos visto en MATLAB. La variable de integración es la última verde, que se ve que se estabiliza en 1,2 o algo. Bueno, en este caso 12, porque está multiplicado como por 10 por la referencia, ¿vale? Bien. Y ahora nos pregunta, cuando ya tenemos eso, uy, ya son casi las 6, vamos a tener que aprovechar ya para terminar, porque el de tiempo discreto no nos puede faltar hoy, ¿vale? La abstracción. Pues esto es importante. ¿Dónde está la abstracción aquí? Lo voy a poner por aquí, que me viene bien. ¿Por qué? ¿Dónde está la abstracción? Del segundo sumador antes. Esa es la variable de integración, multiplicada por la ganancia. ¿Qué integrador? El integrador de la variable de integración. No, esa es sí punto. Luego está integrada y la variable de integración. Siempre está antes de la planta o sistema. Y eso está aquí representado por el bloque en espacio de estado, ¿vale? Esta es la abstracción. La entrada del sistema bucleriano. ¿De acuerdo? Y por eso quería pararme aquí. Porque... No, espera. No. Es verdad. No, esta es la variable de estado, sí. Antes, pero de la realimentación de A, sí, exactamente, aquí. Tenéis razón. Es la entrada cuando hemos hecho el control, ¿vale? Esa es la abstracción. Porque el control es lo que estábamos haciendo todo antes, ¿vale? Bien, pues claro que cuando tenemos el esquema, por eso quería pararme en este punto y sobre todo el de la discretización, ¿vale? De después. Porque la abstracción en MATLAB, bueno, si queréis lo vemos en un problema de examen también, se puede calcular más la abstracción. Es tan sencillo como coger la ecuación de la abstracción, ¿no? Aquí la tenemos, ¿vale? No, que va. Está B por U está multiplicada aquí. No, porque es que aquí está el espacio estado, pues estoy dudando, ¿eh? Porque está la variable de integración, si se queda aquí que está la variable de integración. Es lo que le entraría a B, ¿no? Sí, porque esto no es X. Aquí me he despistado yo poniendo X. Esto no es X. Este sería el tamaño del vector de estado aquí fuera, ¿vale? Es aquí. Siempre antes del bucle abierto, que es donde he dicho ya al principio, exactamente. Vaya, no me sale bien. Esto, ahora aquí. Claro, es que si ponemos el bloque de espacio de estado, luego al bloque todas las ganancias, ahí se ve más claro porque tendríamos B por U y tendríamos la ganancia, es decir, el bloque de ganancia de B y delante de eso tendríamos la U, ¿vale? Porque es B por U, ¿vale? Aquí como está dentro del bloque, pues más difícil de encontrar. Ahí está, esa es la abstracción. Por ejemplo, la abstracción, una cosa interesante a ver sería, con el cursor, que la abstracción siempre podría verse que si llega a saturar, ¿no? Porque fijaros que aquí el pico nos da en 1,88 radianes, ¿no? Sí, porque es el primer curso. 1,88, no, sí, 1,88 porque está por debajo de 0. 1,88. Eso es más de pi medio, ¿verdad? 1,57 es pi medio, ¿no? Más de 180 grados. Apunte importante, punto de vista que si pregunta aquí, ¿no? ¿Qué pasa con la abstracción, no? Bueno, lo podría haber preguntado. Inclinación del rotor, esa es la abstracción, ¿verdad? Pues, como es normal, no vamos a poder inclinar la aspa todo lo que queramos, porque pasa si inclinamos la aspa a 180 grados. Exactamente, chocarían con la cabina, ¿no? Pues vamos a tener un límite máximo.
Y sería, pues, a lo mejor, pues, no sé, una inclinación de, no sé, 45 grados, y mucho es, o 30. 30 en ambos sentidos, a lo mejor, o menos por detrás, porque está la cola. ¿Vale? Pues ese es el límite de la saturación. Esa es la saturación. No podemos actuar exigiendo que, en este caso, la estación es la inclinación del rotor, pues supere un ángulo a lo mejor de 30 grados. Por lo tanto, ese control no sería adecuado. ¿Vale? Y tendríamos que poner unos límites de saturación. Por eso tampoco está bien el exigirle mucho al control, porque no saldrían actuaciones de ese estilo. No saldrían actuaciones muy elevadas, muy exigentes, y por lo tanto, pues más difícil todavía que alcance los requisitos que nosotros hemos puesto. Porque al cortar la saturación aquí, por ejemplo, imaginaros en 0,5, pues la respuesta va a ser mucho más lenta, y entonces ya no va a cumplir exactamente lo que nosotros queríamos en un principio. Bien, bueno, vamos a hacer el último apartado rápidamente, ¿vale? Que es el de control discreto, ¿vale? Que es lo que quería ver, sobre todo. Nos pide el control de observador diseñado en el párrafo anterior, pues implementar en un computador. Bueno, el observador también, eso es sencillo, ¿no? Discretizar sistema linealizado con un tipo de muestreo de 0,1 segundo y hacer el control según cómo se especificó en el apartado 2, ¿vale? Bueno, pues entonces, tiempo de muestreo 0,1. ¿Cómo discretizamos? Vamos a llamar las matrices como las llamamos en la notación de clase, ¿vale? Para no liarnos. ¿Cómo lo conseguimos? C2D, ¿vale? Podemos poner C2D del sistema, pues tendríamos el helicóptero en tiempo discreto, ¿vale? C2D del helicóptero en espacio de estado, ¿no? En bucle abierto, ¿no? Bucle abierto, ¿no? ¿Sí? Tiempo de muestreo, ¿no? Método, ninguno, ¿no? Es decir, aquí lo que MATLAB nos hace es utilizar esas ecuaciones de que la matriz G y H son G, la exponencial de E elevado a T por T, siendo T tiempo de muestreo, o en este caso TS, y G, no H, esa integral de convolución, ¿no? Con esa exponencial, y la integral de B en el intervalo de tiempo de muestreo, ¿vale? Exactamente los cálculos que nosotros ya vimos en clase de teoría, ¿no? Y el resultado que nos va a dar es un modelo representado en espacio de estado, tiempo discreto. Miradlo ahí abajo. Tiempo de muestreo 0,1, modelo de espacio de estado en tiempo discreto. Y mucho ojo a eso, porque luego lo vamos a ver cuando tratemos de ver la respuesta. Y ¿por qué? Porque eso lo he visto muchas veces en los exámenes y al final no le sale y dice, no me sale el de tiempo discreto. Pues es muy fácil equivocarse. Bueno, pues tiempo discreto. Ahora, control integral. ¿Cómo hacemos control integral? Estamos con control integral, ¿verdad? Exactamente igual. Vamos, es lógico que en tiempo discreto va a ser controlable y observable, ¿vale? Salvo catástrofe que tengamos una mala condición porque el tipo muestreo suele ser muy pequeño, ¿vale? Pues entonces en alguna matriz, ¿no? Pues podemos encontrarnos con algún problema, ¿no? Pero eso normalmente no es lo habitual. Que siempre tenemos la opción de elegir otro tipo de muestreo. Bueno, ¿cómo aumentamos control integral? La matriz era diferente, ¿verdad? Vamos a llamarle G, ¿no? Un poco por cambiarle el nombre, porque MATLAB, como habéis visto, le pone las mismas, ¿no? Es tiempo discreto, pero le sigue llamando ABCD, ¿vale? Bueno, G gorro, ¿cómo es? ¿Cómo era? G, ¿no? Bueno, G, aquí no se llama G. Helicóptero, discreto, punto A. Aquí, ¿qué tendríamos? Ceros, ¿no? Eran ceros, ¿no? De 3,1, ¿no? Y aquí venía lo que era distinto, ¿no? Era menos C por G, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí. Lo que pasa es que no sé si lo tengo muy a mano. No, no lo tengo a mano abierto. ¿O sí? ¿Qué? Sí, eso es. Menos C por G, 1.
Exactamente. Tema, el último, ¿no? Aquí para que lo veáis todos. Bueno, lo voy poniendo, porque si no se nos vamos a ir colando mucho de tiempo. A ver. ¿Esto qué es? Bueno. ¿Lo abierto? Todavía no. Bueno, pues lo vamos a escribir aquí. Si lo veis, bueno, ahora lo está abriendo. Sería menos C por G, que es el helicóptero tiempo discreto punto A, ¿vale? 1. Esta es la matriz aumentada en tiempo discreto, control integral, ¿vale? Que cambiaba, ¿no? Aquí está. Perfil abierto. Y estaríamos aquí al final casi, ¿no? Y lo habíamos visto aquí, ¿vale? G, 0, menos C por G, 1. Y la matriz B es H menos C por H. Es decir, que H gorro será H, que bueno, ahí no lo llama H más las, ¿no? Lo llama, a ver, tiempo discreto, punto B, ¿vale? Menos C por H, ¿no? Que C sigue siendo igual, ¿vale? Por H, que es el helicóptero, punto B, ¿vale? Y esta es la... Uf, ¿qué ha pasado aquí? Menos C por H, como no tiene la misma dimensión. Menos C por H. Sí, ¿no? H es B, ¿no? Y entonces aquí abajo menos C por H debe quedar un escalar, ¿no? Ah, vale. Es que no le he puesto el punto y coma. Vale, ahora sí. Bien. Matriz aumentada en tiempo discreto. Los polos de control en tiempo discreto. Es que no me acuerdo si se llamaban así como al final lo puse, no. Vamos a poner los polos de bucle cerrado de antes, ¿vale? Hemos puesto menos sigma. Sigma seguía valiendo 2. Es que como lo sobreescribí antes, ¿vale? Sí, pues entonces. Los polos de bucle cerrado que hemos utilizado anteriormente, ¿no? Eran menos sigma, menos 5 por sigma y menos 5 por sigma. ¿Vale? Eran eso. Y ahora, en tiempo discreto, ¿qué polos tenemos que poner? ¿Los mismos? ¿Exactamente igual? No. Estamos en tiempo discreto. Esos están en el plano complejo S. En Z, ¿no? ¿Y cómo lo convertimos en Z? Perdón, yo quería poner una Z. Simplemente es una exponencial de E elevado a T por S. El cambio ese que hacíamos siempre entre elevado a T por S, ¿no? Que es el cambio que decíamos siempre en tiempo discreto, que es el cambio que había entre S y Z, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando veíamos las tres formas estrelladas, ¿vale? Pues ya tenemos los polos. Y ahora, la ganancia cajas discreto, pues sería la fórmula de Ackermann de la matriz G gorro. Uy, hay aquí una cosa muy rara. G gorro, H gorro, ¿no? Y esos polos. Polos, bucle cerrado en Z, ¿vale? Y esa sería nuestra ganancia, el control en tiempo discreto, ¿vale? Ahora, ¿queremos ver la respuesta? Pues, ¿qué hacemos? Bucle cerrado, ¿no? Pues, el helicóptero en bucle cerrado, bucle cerrado Z, o discreto, como lo queramos llamar. Yo lo voy a poner así directamente. ¿Cómo es un bucle cerrado? Exactamente igual, A menos B por K. Bueno, en este caso, G menos H por K, ¿no? Y ojo que este es discreto, ¿vale? Ahí también nos podemos equivocar, yo me he equivocado muchas veces. Bucle cerrado
de la matriz B, o H en este caso. Exactamente. 0, 0, 0, 1. ¿Vale? Matriz C, la misma. Bueno, C hat, ¿vale? Matriz D, nada. O la D, ¿no? Que habíamos puesto en un principio. Aquí está el error. Si nosotros cogemos y decimos, ya he puesto todas las matrices. Ah, espérate un momento. Ahí es otra cosa, ¿no? Ah, vale, que he ahorrado yo de H ahí, ¿no? Vale. ¿Qué problema hay ahí? Hemos construido un bucle cerrado con las matrices en tiempo discreto, pero ¿qué tenemos? Sistema de control en el continuo, en el espacio de estado. Eso no es lo que nosotros estamos buscando y queremos. En el espacio de estado, si queremos construir un espacio de estado discreto, tenemos que poner el tiempo de muestreo para indicar que estamos en un sistema de tiempo discreto. Por lo tanto, yo he visto muchas veces que después vemos la respuesta en bucle cerrado y sale una cosa inestable que no tiene nada que ver con lo que... Normalmente inestable porque no tiene nada que ver con el sistema o sale... Y bueno, pues que no me funciona. Claro, es que simplemente había que indicarle que es un sistema en tiempo discreto y que tiene un muestreo de 0,1 segundo, porque esas matrices son de tiempo discreto, ¿vale? Y ya está, ya hemos terminado. Y si no he metido la pata por ahí, se llama así, sí. Debemos ver la respuesta en bucle cerrado, un control en tiempo discreto. Ah, hemos sobrescrito la otra. Bueno, ya no nos hacía falta, ¿no? No ha salido sobrescrita, ¿vale? Voy a cerrarla porque si no. Veis que la está ahí, o sea, tiene pinta. Bueno, no hubiera estado mal verla, porque veis que estaba por debajo de la línea amarilla, ¿vale? Un poquillo más lenta, ¿vale? Pero como había muchas líneas, pues tampoco. Ahí está. Es decir, lo hemos hecho bien, ¿no? Porque esa es la respuesta, como tiempo continuo, pero que incluso hasta lo podemos ver, ¿por qué no? Si es que es sencillo, ¿no? Porque es que lo teníamos de antes, ¿no? Vamos a ver. Voy a poner mal aquí. Vamos a poner un hold y un step de el juego de control en tiempo continuo, ¿vale? Y podemos comparar. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale, que ese es de bucle abierto, ¿no? Es verdad, es verdad. No me acordaba. Lo he cerrado, ¿no? Vale. Pues entonces vamos a ponerlo otra vez. Este, colón, y ahora este de bucle cerrado. No era esto. Aquí está, ¿vale? Pues mirad, fijaros que, claro, en tiempo discreto, ¿qué pasa? Va un poquillo más retardo, se ven ahí los canales de tiempo de muestreo, que a lo mejor pues, podría ser un poquito más pequeño, ¿vale? Eso podría analizarse, como ya vimos en el tema de tiempo discreto, ¿vale? Si es más adecuado para el sistema, según su frecuencia natural o viendo el diagrama de Bode. Y tiempo de establecimiento, pues bueno, un poquito más lento, ¿no? Pero aún así, pues bueno, nos sigue siendo aceptable, ¿vale? ¿De acuerdo?